Aquí ocurre la génesis de la vida humana. Para poderlo ver, estamos en una escala más pequeña, a nivel celular, donde está ocurriendo el transporte de los gametos en el tracto reproductivo de la hembra. Durante la cópula, el semen se deposita en la vagina. Los espermatozoides son expuestos a sus secreciones y se enfrentan a distintos obstáculos, como la pérdida retrógrada y a la fagocitosis. El cérvix actúa como barrera para limitar el paso de los espermatozoides, al quedar atrapados en los anillos o criptas. Asimismo, funciona como un filtro que selecciona a los espermatozoides aptos de los que no lo son, ya que solo los primeros poseen una motilidad vigorosa que les permite atravesar el moco. Cuando han atravesado el cérvix, los espermatozoides siguen su desplazamiento por su movimiento flagelar, las contracciones uterinas y el movimiento ciliar del aparato genital. La capacitación de los espermatozoides inicia aquí, en el útero. Durante este recorrido, sufren una serie de cambios antes de ser capaces de fecundar al ovocito al entrar en contacto con secreciones del aparato genital femenino. Por ejemplo, la superficie de la cabeza del espermatozoide se modifica ya que algunas moléculas como el colesterol son removidas de la membrana plasmática. Esto aumenta su fluidez y altera sus propiedades bioquímicas. Esta capacitación termina en el istmo del oviducto, siendo un proceso gradual y esencial para la fertilización. Los pocos espermatozoides capacitados muestran un patrón de hipermotilidad y una mayor actividad metabólica. En la unión del ámpula con el istmo, como vemos, los espermatozoides se encuentran con el complejo cúmulo ovocito, que fue liberado en la ovulación. Este llegó aquí por las contracciones de las capas musculares del oviducto y el movimiento intenso de los cilios de la mucosa que ocasionaron que las secreciones fluyan en dirección al útero. Los cambios de la capacitación les permiten a los espermatozoides atravesar las células del cúmulo y participar en la fecundación. Además se desencadena la reacción acrosomal, que es específica por especie, dada por la unión entre las glicoproteínas ZP1 y ZP2 de membrana de los ovocitos con receptores específicos de la membrana acrosomal externa, originando la liberación de las enzimas hidrolíticas requeridas para que el espermatozoide penetre la zona pelúcida. La fusión de las membranas provoca la migración y fusión de los gránulos corticales, con la liberación de enzimas, que cambian la estructura de la zona pelúcida y de la membrana vitelina, cambiando la polaridad e impidiendo que penetren más espermatozoides para evitar la poliespermia. En el espacio perivitelino, por la proteína ZP3, el espermatozoide se fusiona a la membrana plasmática del ovocito, permitiendo la entrada de su núcleo al citoplasma. Su membrana nuclear se disuelve, la cromatina se descondensa y se forma una nueva membrana nuclear, dando lugar al pronúcleo masculino, mientras que el material nuclear del ovocito ha formado el pronúcleo femenino. Estos migran al centro del ovocito y se fusionan, produciendo un único núcleo haploide por un proceso llamado singamia, dando origen al cigoto. Posterior a la fecundación, se producen rápidas divisiones mitóticas en el cigoto, llamadas segmentación. Se multiplica a 2, estas 2 en 4 y las 4 en 8, y en este momento se adosan entre ellas y se produce la compactación. El número de células sigue aumentando. Sigue su recorrido por el cuerno uterino y al finalizar tenemos una mórula con 2 o 3 células internas rodeadas por células externas llamada blastocisto, el cual sigue unido a la membrana pelúcida. Después, la membrana pelúcida comienza a degradarse hasta tener un orificio por donde pueda salir el blastocisto quedando en la cavidad uterina y se inicia la implantación. El blastocisto tiene 2 capas, embrioblasto y trofoblasto. Este último se introduce entre las células del epitelio endometrial, se escama localmente, se degrada su membrana basal y las células del trofoblasto contactan con el estroma endometrial. Simultáneamente, el embrioblasto y trofoblasto se separan y entre ellos se genera una hendidura amniótica. El hipoblasto, que es una capa del embrioblasto, migra fuera de sus límites y genera la membrana de Heuser que delimita el saco vitelino primitivo. Posterior a la fecundación ocurre la gastrulación, donde el disco embrionario bilaminar se transforma en un disco trilaminar que está conformado por el ectodermo, mesodermo y endodermo, de las cuales se desarrollarán los distintos tejidos y órganos del cuerpo. En primera instancia se forma la línea primitiva,
que es un surco sobre la superficie dorsal del epiblasto que se elonga desde la parte posterior hacia la parte anterior del embrión. Esta línea primitiva establecerá los extremos cefálico y caudal, su lado derecho y su lado izquierdo. Al desarrollarse el embrión, el endodermo se convertirá en la cubierta epitelial del tubo digestivo, las vías respiratorias y otros órganos. El mesodermo dará origen a los músculos y los huesos, además de otros tejidos conectivos y al peritoneo, y el ectodermo formará la piel y el sistema nervioso. A comienzos de la tercera semana comienza la angiogénesis, que se refiere a la formación de los vasos sanguíneos en el mesodermo extraembrionario del saco vitelino, el pedículo de fijación y el corion. Este desarrollo temprano es necesario, pues el vitelo en el saco vitelino es insuficiente para la adecuada nutrición del embrión en desarrollo. El corazón se origina a partir del mesodermo. Esta región de células mesodérmicas se denomina área cardogénica, que en respuesta a las señales de inducción del endodermo, se formarán un par de tubos endocárdicos que al fusionarse originarán un único tubo cardíaco primitivo que al final de la tercera semana se pliega sobre sí mismo y comienza a latir. Posteriormente se une a los vasos sanguíneos de otras partes del embrión, el pedículo de fijación, el corion y el saco vitelino, y forma el sistema cardiovascular primitivo. Asimismo, se desarrollan capilares sanguíneos en las vellosidades coriónicas, que se conectan con el corazón embrionario mediante las arterias umbilicales y la vena umbilical a través del pedículo de fijación, que luego se convertirá en el cordón umbilical. En este momento aparece un engrosamiento del ectodermo, llamado plácoda del cristalino, que dará origen al ojo. Hacia mediados de la cuarta semana, comienzan a desarrollarse las extremidades superiores, como evaginaciones del mesodermo cubiertas por ectodermo, llamadas primordios de los miembros anteriores. En esta etapa, el embrión se pliega, se desarrolla el intestino primitivo, los arcos faríngeos, comienzan a desarrollarse los ojos y las orejas, y al final de esta cuarta semana se podrá distinguir una cola en el embrión. Además, siguen desarrollándose los sistemas del cuerpo. Posteriormente, se desarrollan los primordios de los miembros inferiores. Se desarrolla la nariz, que es plana, los ojos están separados y las pestañas fusionadas. El primer signo del desarrollo de la oreja es un engrosamiento del ectodermo denominado plácoda óptica, que será el futuro oído interno. El cuello y el tronco comienzan a enderezarse. Se distinguen las regiones de las extremidades y aparecen los dedos, que ya no poseen membranas debido a la eliminación de células por apoptosis. La cola desaparece y comienzan a diferenciarse los genitales externos. Se aprecian características humanas claras y hay un rápido crecimiento corporal, en especial durante la segunda mitad de la vida intrauterina. Además, comienzan a desarrollarse las células sanguíneas en el hígado. En esta etapa, la cabeza constituye la mitad de la longitud del cuerpo. El cerebro continúa creciendo y se duplica la longitud fetal. El rostro es amplio, los ojos están desarrollados por completo, cerrados y separados. La nariz desarrolla un puente y las orejas se desarrollan en ubicación baja. Asimismo, continúa la formación ósea. Las extremidades superiores casi alcanzan la longitud relativa final, pero las inferiores aún no están bien desarrolladas. En este punto, el corazón ya tiene sus 4 ventrículos y es posible detectar el latido cardíaco. La médula ósea roja, el timo y el vaso participan en la formación de las células sanguíneas. Asimismo, se puede detectar el sexo por los genitales externos. El feto comienza a moverse, pero sus movimientos aún no son percibidos por la madre. Continúa el desarrollo de los sistemas del cuerpo. A partir del día 18, el cerebro comenzará a desarrollarse formando las células nerviosas que más adelante dará lugar a las neuronas. Las neuronas del bebé se multiplicarán a un ritmo de 250.000 por minuto.
Estas células están conectadas mediante millones de axones a modo de un entramado de cables en un circuito. A la semana 27 la superficie cerebral aumenta pero sigue siendo lisa. Hay un aumento en el crecimiento para incrementar el número de neuronas, desarrollar las dendritas, aumentar las conexiones sinápticas entre las neuronas y desarrollar las vainas de mielina que protegen a los axones. Una semana después, las neuronas que no son necesarias comienzan a morir. Este proceso de muerte celular programado está ideado para conservar rutas neuronales de utilidad. Alcanza su máximo 4 semanas antes del nacimiento. En la semana 36, el sistema nervioso está completamente desarrollado y el cerebro posee ya un juego completo de 100 billones de neuronas que continuarán concentrándose y reorganizándose a lo largo de la vida del individuo. Etapa fetal. Es el periodo que se extiende desde el comienzo de la 9ª semana hasta el final de la vida intrauterina y se caracteriza por la maduración de los tejidos, órganos y el rápido crecimiento del cuerpo. La sangre de la vena cava inferior que transporta oxígeno a elevada concentración proveniente de la placenta se dirige preferencialmente hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval. Esto garantiza la oxigenación adecuada del cerebro y del miocardio fetal. La sangre de la vena cava superior que llega a la aurícula derecha se dirige al ventrículo derecho, arteria pulmonar, conducto arterioso, aorta descendente en un 60% del gasto cardíaco. Esto es debido a la resistencia pulmonar elevada, que no permite el flujo sanguíneo a los pulmones. La permeabilidad del conducto arterioso en el feto depende del estado de hipoxemia de la circulación fetal y de la presencia de prostaglandinas E1 y E2. Ambas relajan y dilatan sus fibras musculares. La placenta maneja el 55% del gasto cardíaco y las funciones vitales que desempeñan son intercambio de oxígeno y CO2 con sangre materna, entrada de anabólicos como la glucosa, ácidos grasos, agua, salida de catabólicos como la urea, ácido láctico, la función endocrina, producción de prostaglandinas. En los 2 últimos meses se redondea el contorno corporal del feto como consecuencia del depósito de grasa subcutánea. Al final de la vida intrauterina, la piel está cubierta por una sustancia oleoso-blanquecina, vérmix gaseoso. Al final del 9º mes, el cráneo tiene mayor circunferencia que cualquier otra parte del cuerpo, hecho importante para su paso por el canal del parto. En este punto, los movimientos del feto comienzan a ser notorios para la madre. ADN. El ADN tiene la función de guardar información, es decir, contiene las instrucciones que determinan la forma y características de un organismo y sus funciones. Además, a través del ADN se transmiten esas características a los descendientes durante la reproducción, tanto sexual como asexual. El ADN está formado por unos componentes químicos básicos denominados nucleótidos. Estos componentes básicos incluyen un grupo fosfato, un grupo de azúcar y una de cuantos tipos de bases nitrogenadas alternativas. Para formar una hebra de ADN, los nucleótidos se unen formando cadenas, alternando con los grupos de fosfato y azúcar. Los 4 tipos de bases nitrogenadas encontradas en los nucleótidos son adenina, timina, guanina y citosina. El orden o secuencia de estas bases determinan qué instrucciones biológicas están contenidas en una hebra de ADN. La estructura única de ADN hace posible que la molécula se copie a sí misma durante la división celular. Cuando una célula se separa para dividirse, la hélice de ADN se separa temporalmente de 2 hebras individuales. Estas hebras individuales sirven como plantillas para construir 2 nuevas moléculas de ADN de doble hebra, siendo cada una copia exacta de la molécula original de ADN. Durante la fase mitótica, la célula se divide su ADN duplicado y su citoplasma para hacer 2 nuevas células. En la mitosis del ADN nuclear de la célula se condensa en cromosomas visibles y son separados por el uso mitótico, una estructura especializada hecha de microtúbulos. La mitosis ocurre en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase.